otros tal vez en camino, pero espero que lleguen sin novedad, ¿verdad? Entonces, solo permítame, voy a tomar unos 2 minutos solo para enviarles por medio del licenciado Alan un documento que vamos a estar abordando para esta cuarta unidad, ¿verdad? Y que él me va a hacer favor de enviárselo, ¿verdad? De este documento que les va él a enviar, teníamos una actividad para el día viernes, ¿verdad? Que era leer pues una pequeña introducción que se hace en un capítulo se hace en este libro, ¿verdad? Que es sobre la evaluación, su concepto y especificidad, se llama el título, ¿verdad? Y toca ahí pues unos puntos en cuanto al tema de evaluación en el ámbito social, ¿verdad? En el ámbito de proyectos sociales, ¿verdad? Entonces solo les voy a enviar este correo, este archivo al licenciado Alan y continuamos con la clase. Listo, ya ahorita se lo enviamos al licenciado Alan. Entonces ahí les va a colocar un archivo que contiene el título del libro Evaluación de Proyectos Sociales, ¿verdad? Es un libro en el cual vamos a utilizar para realizar unas pequeñas lecturas, ¿verdad? Y que también les va a servir a ustedes en su momento para la clase de proyectos, ¿verdad? Porque dentro de algo bien interesante dentro de todo el ámbito de proyectos es que hay bastante eh, lectura, ¿verdad? Sobre el tema de proyectos privados, ¿verdad? Pero a veces en cuanto al tema de metodología de proyectos sociales, ¿verdad? A veces estamos un poco más restringidos en algunos títulos, ¿verdad? Pero dentro de las recapitulaciones que se pueden hacer, ¿verdad? Este es uno muy bueno, que la verdad es que da muy buenas eh, pautas, ¿verdad? Para poder realizar eh, proyectos sociales y comenzar a tener una idea de cómo es que se trabaja. Que como yo les venía indicando antes, ¿verdad? En el tema de proyectos sociales sí es un poquito más complejo en el sentido de que cómo se van a plantear los objetivos, ¿verdad? Cómo se formula la idea, qué propósito tiene como en sí el proyecto, quiénes van a ser las personas que van a invertir en el proyecto, ¿verdad? De dónde se va a financiar el proyecto como tal. Entonces, son otras preguntas las que se hacen, ¿verdad? Y son otros objetivos los que se tienen en cuanto al tema de proyectos sociales, ¿verdad? De ese libro teníamos una actividad para el día viernes, ¿verdad? Que es como tal, no se hizo por el tema de poder eh, proporcionarle un espacio al licenciado Werner en el tema de metodología, la clase de metodología. Eh,
La actividad que se tenía no es muy larga, ¿verdad? Es referente al título 4, ¿verdad? Del libro. Ustedes ahí lo van a encontrar a partir de la página 72, ¿verdad? En la que dice evaluación, concepto y especificidad, ¿verdad? Eh, llega hasta la página, perdón, llega más o menos hasta la página 83 y empiezan a 72, ¿verdad? Aquí se tocan los siguientes puntos. La evaluación en la vida cotidiana, ¿verdad? La planificación y evaluación, concepto de evaluación, evaluación y seguimiento y evaluación e investigación social, ¿verdad? Entonces son temas que les van a ir a ustedes apoyando en cuanto a la formación del concepto, ¿verdad? Que vamos a ir construyendo en cuanto al tema de proyectos, evaluación y formulación de proyectos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito social, ¿verdad? Seguido de esto, pues vamos a continuar con el tema que, bueno, en las diapositivas donde nos quedamos, ¿verdad? Referente a las ciertas definiciones y conceptos que vamos a introducirnos, en los cuales nos vamos a introducir aquí en la cuarta unidad y que les soy sincero, ¿verdad? Ustedes tal vez en esto lo vamos a ver un poquito más general, ¿verdad? Obviamente ustedes en la clase de proyectos ya lo van a estudiar un poco más despacio y determinadamente, ¿verdad? En cuanto a cómo desarrollarlo, ¿verdad? Pero sí es importante, digamos, que ustedes, nosotros construyamos en esta unidad un concepto sobre el tema de proyectos, ¿verdad? En la parte de diferenciar cuáles proyectos pueden ser privados, ¿verdad? Y que pueden dar eh, una, un crecimiento al tema de industrial como tal, ¿verdad? Proponernos, ¿verdad? ¿Qué proyectos pueden ser de beneficio industrial o tal vez no industrial, ¿verdad? Sino que también en el tema de proyectos que pueden empezar como emprendimientos, que esos son muy importantes en este tiempo, ¿verdad? Hay emprendimientos que en su momento cuando se inician, eh, muy bien lo sabemos nosotros que tienen un proceso, ¿verdad? En el que pueden ir marcha arriba, ¿verdad? Pero eh, teniendo en cuenta, ¿verdad? Estos conceptos en cuanto al tema de evaluación, al tema de planificación, ¿verdad? Eh, y irlos relacionando en cuanto a qué tipo de mercado también vamos a ubicar nosotros en nuestro objetivo de proyecto. Entonces, ahí es donde nosotros podemos catapultar, ¿verdad? Este tipo de acciones que vamos a ir conociendo en cuanto al tema relacionado a lo que es la industria y a lo que es la formulación y evaluación de proyectos, ¿verdad? En, creo que para tener una buena referencia ahorita con las dos secciones, ¿verdad? Solo voy a retroceder un par de diapositivas para hacer una breve recapitulación de en donde nos quedamos, ¿verdad? Nos habíamos quedado, si no estoy mal, bien en cuanto a la parte de ciclo de vida del proyecto. Entonces, anteriormente a esto, pues ya habíamos hablado sobre el tema de tipos de proyectos de inversión, ¿verdad? El rol de los proyectos de inversión, eh, tipos de proyectos de inversión según su utilización y habíamos tocado los temas eh, en cuanto a 3 puntos, ¿verdad? El tema de bienes, ¿verdad? Que es proyectos que producen artículos o mercancías, eh, de acuerdo, según su utilización de servicios, ¿verdad? Proyectos cuyo producto final es un servicio, ya sea público o privado. Y el tema de, según su utilización de investigación, ¿verdad? Proyectos cuyo producto no es un bien ni un servicio, sino que son como tal la generación de conocimientos que pueden, por medio de una investigación,
teórica, experimental o aplicada, desarrollar nuevos, nuevos proyectos, ¿verdad? En este caso, pues, si nos orientamos a la parte siempre que nosotros tenemos como principal en esta clase, es en el tema de eh, desarrollo industrial, ¿verdad? Y nos vamos a las empresas, es en el de investigación y desarrollo, ¿verdad? El de desarrollar nuevos productos que puedan sustituir las necesidades que tienen eh, las personas en nuestra sociedad, ¿verdad? O bien, necesidades que se tengan también, ¿verdad? En general en la sociedad, ¿verdad? También vamos a tomar en cuenta eso, ¿verdad? De que estas investigaciones como tal, ¿verdad? Para algunos proyectos, eh, y como lo hemos hablado en las clases anteriores, ¿verdad? No siempre van a ser iguales para todas las sociedades, ¿verdad? Hay investigaciones en su momento que de acuerdo a las costumbres, ¿verdad? De acuerdo a las formas de vida que se tienen en ciertos lugares, pues los proyectos pueden avanzar, eh, pueden avanzar y pueden desarrollarse de una mejor manera, ¿verdad? Tal es el caso, por ejemplo, cuando hablábamos de el tema de las campañas que se pueden implementar, ¿verdad? En proyectos, programas para el tema del reciclaje, ¿verdad? El tema de que se pueda también realizar una campaña en el tema de la conciencia para el- la reutilización de los desechos que se producen en los hogares, ¿verdad? Los desechos que se producen en empresas ya más mayores, ¿verdad? Y que siempre van a tener un impacto, pues, a la larga ambiental en nuestras sociedades, ¿verdad? Entonces, esas son todo ese conjunto de actividades, pues, dentro de ese nos van a proporcionar a nosotros ideas, ¿verdad? O necesidades que bien se pueden sustituir con los proyectos, ¿verdad? De esta parte también tocamos lo que era el ciclo de vida de proyectos, ¿verdad? En el ciclo de vida de proyectos, ¿verdad? De manera general, los proyectos de inversión como tal atraviesan por tres grandes fases, ¿verdad? En el tema de, uno sería el de preinversión, el de inversión y en el de operación, ¿verdad? Aquí vamos a tomar en cuenta también que estamos hablando sobre proyectos de inversión, ¿verdad? A veces en cuanto al tema del ciclo de vida de proyectos sociales como tal, ¿verdad? Hagamos abramos ese otro conjunto que tenemos en estos temas. No se da como tal estas tres etapas, ¿verdad? Podríamos tener una de preinversión, ¿verdad? Eh, pero al momento que se da la preinversión, ya podemos contar con todo el inicio y puesta en marcha del proyecto, ¿verdad? Podríamos decir, ya podemos saltarnos a operación. Pero en el tema de inversión, ¿verdad? Ahí, esas sí son un poco más marcadas las fases, ¿verdad? Y vamos a tener siempre el tema de preinversión, ¿verdad? Inversión y operación. Entonces, estas fases a su vez pueden dividirse en subfases, ¿verdad? Que era lo que habíamos hablado en la clase anterior, de las cuales varias o todas pueden ser recorridas por un proyecto dependiendo de ciertos factores, ¿verdad? Es importante considerar eso. Y eso se va también tomando en cuenta en el momento de que se selecciona el proyecto. Su naturaleza, complejidad, volumen de inversión, pautas establecidas por las entidades financiadoras también, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? Eh, no solo estas van a ser las que van van a influir en los factores del proyecto, sino que también vamos a tener otras en cuanto al tema de cómo es que se puede desarrollar un proyecto. Dentro del ciclo de proyectos, ¿verdad? Eh, vamos a tener también etapas en la fase de preinversión de un proyecto, que sería, por ejemplo, no sé si alguien levantó la mano, perdonen. No, licenciado, solo fui yo quien le respondió al licenciado Alan que envió el documento a la Ah, clase. bueno, perdón. Gracias, perdonen ahí la interrupción. Entonces, como les comentaba, en el tema de ciclo de proyectos, ¿verdad? Cuando nos vamos a la etapa de la preinversión, esta también va a contar con otras fases, ¿verdad? Que va a ser, una sería idea, ¿verdad?
Ya hemos hablado que esto es bien importante en cuanto a proyectos de inversión, con qué idea se va a formular el proyecto, ¿verdad? Aquí podemos atender el tema de la necesidad que se va a tener, ¿verdad? Eh, y prácticamente esta es la más importante, ¿verdad? Con el tema, por ejemplo, de la idea, aquí nosotros podemos hacer muy buenas referencias en cuanto, tal vez, muchos de ustedes ya eh, escucharon igual del iPhone, ¿verdad? De quién tuvo esta idea, de, por ejemplo, de qué era lo que quería en este producto, ¿verdad? La idea de que se tenía sobre un teléfono que respondiera a varias necesidades que tuviera la persona, ¿verdad? Y que en su momento tal vez se habían concebido como imposibles, ¿verdad? Pero se tuvo la idea de plasmarlo en un teléfono celular, ¿verdad? Ya hablaban ahí en ese tiempo sobre la idea de tener un celular inteligente, ¿verdad? Con muchas aplicaciones, con aplicaciones que pudieran responder a las necesidades que se tenía el usuario, ¿verdad? Y que obviamente fueron acrecentando conforme la tecnología fue cambiando también, fue tomando la idea que se tuvo inicialmente con este proyecto, ¿verdad? Entonces, eh, me imagino, muchos de aquí tienen tal vez el conocimiento de cuando se lanzó el primer iPhone, ¿verdad? Fue una revolución completamente en cuanto al tema de teléfonos, ¿verdad? Eh, es cierto, desplazó también, ahí podemos ver el tema, el desplazamiento que se tuvo en cuanto al tema de los productos que se tenían en ese mercado, ¿verdad? Yo me recuerdo bien que con esa idea que se tenía de que fuera un teléfono eh, que pudiera manejar mucha más información, que tuviera capacidad de guardar ciertos tipos de archivos, ¿verdad? Entonces, desplazó otros productos. No, no sé si ustedes se recuerdan también el tema de, por ejemplo, BlackBerry, ¿verdad? Que se manejaba en ese tiempo. Mucha gente, aún con el precio que tenía ese dispositivo, ¿verdad? Muchos, o inclusive ahorita quieren tener un iPhone, ¿verdad? Es la idea de poder tener ese producto, ¿verdad? Pero como tal, ¿verdad? Cuando todas estas personas se sentaron a, a visualizar como tal la idea de lo que querían en el producto, pues fue una de las partes más importantes en cuanto a qué iba a tener y qué iban a presentar, ¿verdad? Ya en el tema de perfil, en el punto 2 tenemos el perfil de un proyecto, ¿verdad? Pues aquí como tal, cuando nos referimos al perfil, ¿verdad? Nos vamos a la parte de la información técnica, ¿verdad? En donde se descartan y toman en cuenta, por ejemplo, qué cosas pueden ser viables dentro del proyecto, ¿verdad? Eh, qué temas pueden ser viables como tal también, ¿verdad? Se especifica y describe el proyecto, ¿verdad? Eh, Más detenidamente, ¿verdad? En el tema, cuando es el caso, por ejemplo, de los inversionistas, siempre ven el tema del perfil de proyecto, ¿verdad? Cómo es que se está visualizando, qué información tiene, ¿verdad? Y con eso, pues con el perfil del proyecto se puede vender, ¿verdad? Teniendo la idea y el perfil se puede vender y ser llamativo para los inversionistas. Entonces, prácticamente esa es la parte del perfil del proyecto, ¿verdad? Tener toda la información que va a manejar el proyecto, ¿verdad? En cuanto a información técnica, ¿verdad? Esto es bien importante porque más adelante nos vamos a dar cuenta de que hay muchos proyectos como tal. En, tal es el caso, por ejemplo, en CGPlan, que están en idea y perfil de proyecto, ¿verdad? O sea, las municipalidades en este caso manejan, se tienen las ideas, ¿verdad? O por ejemplo, les voy a hacer una descripción, algo general de cómo es que se maneja esta parte, en la que, por ejemplo, tienen una idea de cierta necesidad que se maneja en la comunidad, ¿verdad? Tal es el caso, por ejemplo, de un puente, ¿verdad? Se tiene, pues, esa necesidad. La idea principal es de que se haga un puente, ¿verdad? Ya se hicieron, por ejemplo, eh, ciertas modificaciones, podríamos decir, en cuanto al el traspaso, el lugar donde quieren ellos recorrer, ¿verdad? Pero la mejor es el tema del puente. Entonces ellos plantean en su
perfil de proyecto la idea de que la mejor alternativa para ellos es el puente, ¿verdad? Entonces, ya ellos pueden mencionar acá, ¿verdad? Si quieren, por ejemplo, dentro del perfil del proyecto, un puente que sea de concreto, ¿verdad? Eh, Sabemos muy bien también de que hay otros tipos de puente, que es, por ejemplo, el tema de construcción de metal, ¿verdad? Y ahí se van orientando, por ejemplo, eh, qué especificaciones va a tener, ¿verdad? O sea, si va tomando en cuenta, por ejemplo, el lugar también donde se va a hacer dicho proyecto, en este caso es el puente, ¿verdad? Si es un río muy caudaloso por donde va a estar, ¿verdad? Si, por ejemplo, tal es el caso como lo que nosotros vemos en la costa, ¿verdad? Que por los impactos que se han realizado ambientales en cuanto a la desviación de los ríos, ¿verdad? El dragado de la arena y todo esto, pues siempre modifican el cauce del río y cuando se da la etapa de invierno en nuestro país, pues al no contar con al tener esas modificaciones en el río, ¿verdad? En la parte, podríamos decir, tanto del río como ambientalmente fuera, donde ya no hay árboles, ¿verdad? Y las precipitaciones de lluvia son más fuertes, entonces ahí nosotros hemos visto, ¿verdad? Que eh, aunque se tenga el puente, ¿verdad? No impide que el río se lo lleve, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esos temas, ¿verdad? Y por ejemplo, plantear de que sea un puente más largo, ¿verdad? Un puente que tenga, pues, que tome en cuenta en consideración cierto tipo de construcción para que no se muevan las bases, ¿verdad? O por ejemplo, hacerlo, no es colgante, pero tiene otro nombre, ahorita no me recuerdo, pero por ejemplo, utilizar diferente tipo de material para que al momento que el río crezca, pues no toque tanto la, la estructura del puente y este pueda resistir más, ¿verdad? En el tema de estudio de prefactibilidad, ¿verdad? En esta etapa se realiza una evaluación más profunda de las alternativas encontradas viables y se determina la bondad de cada una, ¿verdad? Aquí en esta parte de la prefactibilidad, como les digo, ya teniendo en cuenta, por ejemplo, la información técnica, ¿verdad? De que puede ser utilizado mejor para determinado proyecto, pues aquí nosotros ya lo planteamos, ¿verdad? Tomando en cuenta las alternativas encontradas y viables, ¿verdad? Y por ejemplo, se determina, pues, que que el proyecto como tal va, en este caso, digamos, va a ser de un puente, como les está dando el ejemplo, de concreto, ¿verdad? Va a tener una altura, ¿verdad? Va a tener cierto tipo de construcción, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que se pudo determinar o a lo que se pudo visualizar en el proyecto, pues es la mejor opción, ¿verdad? Entonces, eh, siempre vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, a veces en el caso que nos de lo que se puede llegar a solicitar en su momento en un proyecto también, ¿verdad? En esta etapa de prefactibilidad, pues al momento que se hace la evaluación, ¿verdad? Y se cuenta con las alternativas viables, hay en un proyecto de inversión, siempre el que toma la última palabra es el inversionista como tal, ¿verdad? Nosotros con toda la información técnica podemos proporcionar, ¿verdad? Las variables y alternativas que se van a tener, ¿verdad? Pero es ya la decisión en este caso, en un proyecto privado, en el inversionista. Por ejemplo, en un proyecto social, ¿verdad? Sería pues ya en consideración cuál sería, por ejemplo, el mayor bienestar para la población que nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Eso sí es determinante, ¿verdad? Entonces, acá pues tenemos en esta parte ese tipo de decisiones, ¿verdad? Podríamos decirlo, que hay que remarcar bastante, ¿verdad? Porque eh, aunque se tenga toda la información, ¿verdad? Siempre vamos a tener este tipo de escenarios, ¿verdad? Una donde
el inversionista como tal decide cuál es la orientación que él le va a dar al proyecto, ¿verdad? En el caso social, pues, por ejemplo, cuál será el proyecto que le va a traer mayor bienestar. Y hay que también tener en cuenta esto, ¿verdad? De que, digamos, aunque nosotros en ciertos proyectos sociales se busquen el mayor bienestar, a veces no es posible o se limita, ¿verdad? Porque eh, eh, tal vez hay cierta cantidad de recursos, ¿verdad? O, por ejemplo, no se cuenta con, con algún tipo de material o inclusive en su momento cuando le hemos hablado en las clases, ¿verdad? Algún tipo de mano de obra para que se pueda llevar a cabo dicho proyecto. Y tomando en cuenta esto, pues nos pasamos a la parte de la factibilidad, ¿verdad? Ya considerando estas observaciones que hicimos nosotros en la etapa de preinversión, entramos a la parte de factibilidad. Y ahí nosotros decimos que es la etapa en la que se perfecciona la alternativa recomendada o seleccionada, ¿verdad? Como bien le decía, recomendada por el inversionista o seleccionada por él, ¿verdad? O seleccionada de acuerdo a las pautas que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces ahí ya es bien importante que nosotros podamos consolidar la base de la información que tenemos, ¿verdad? Ya tomado en cuenta pues la alternativa que vamos a desarrollar, pues fortalecer la parte de la información recolectada, ¿verdad? Eh, especialmente para que no se tenga en el desarrollo del proyecto, ¿verdad? Ciertas situaciones en las que se necesita regresar a la etapa, a la fase de preinversión, ¿verdad? En las que se necesite recapitular, por ejemplo, visualizar otra vez el perfil del proyecto, la prefactibilidad. Entonces, no, tener ya bien fundamentada esa información para poder respaldar cualquier situación que se va a presentar más adelante dentro del proyecto. En la parte de diseño, ¿verdad? Ya teniendo en cuenta la fase de la factibilidad, vamos a la parte de diseño y pues una vez decidida la ejecución del proyecto, en esa etapa se elabora el diseño definitivo, ¿verdad? En las etapas anteriores pueden haberse elaborado diseños preliminares, pero los diseños definitivos e ingeniería de detalle solo se justificará efectuarlos en el momento en el que se cuenta con la viabilidad y con la decisión favorable de financiamiento. Y aquí pues nosotros podemos volver a retomar un ejemplo en cuanto al tema de diseño, ¿verdad? Que por ejemplo para una industria como tal, el tema de diseño eh, a veces es el que más vende, ¿verdad? Tal es el caso cuando les mencionaba ahorita en la parte de la idea, en el caso del iPhone, ¿verdad? Cuando fue lanzado el primer iPhone, ¿verdad? El diseño fue tal vez uno de los diseños a los cuales la gente pues deseaba tener más, ¿verdad? El diseño, cuando lo presentaron, pues hablaban sobre las virtudes, sobre los estudios que se habían hecho para poder contar con ese diseño. Obviamente ya en su momento, ¿verdad? Fueron cambiando algunas cosas, pero si ustedes mal no recuerdan, ¿verdad? Pero también son ahí tiene que ver mucho en el tema de las decisiones de las empresas. El diseño no había cambiado mucho y inclusive ahora, si nosotros buscamos en internet en cuanto a cuando se lanzó el primer iPhone, ¿verdad? Y las versiones que se tienen ahora, no ha cambiado mucho en ese sentido. Por ejemplo, se han hecho algunas mejoras, pero visualmente nosotros podemos decir que se ha mantenido pues ese tipo de diseño que ellos manejaron en en esta primera entrega, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo para que nosotros tengamos el tema de cómo es que en la etapa de preinversión nosotros tenemos que tomar en cuenta esto hasta el final, ¿verdad? En cuanto al diseño. Eh, hay otras, ¿verdad? Hay otros ejemplos, ¿verdad? En cuanto al tema de preinversión en proyectos, ¿verdad? En las que podemos decir de que de la parte de la idea, tomando en cuenta la idea y considerando el punto final de diseño, pues encontramos otros productos que no han cambiado en mucho tiempo, ¿verdad? A partir de que se tuvo
la idea como tal. Entonces, eh, en sí, ¿verdad? Considerando el ciclo de proyectos y el etapa de preinversión, vemos de que este ciclo de proyectos en una empresa se va repitiendo, ¿verdad? Bueno, decimos qué producto tenemos. Esta era la idea inicial, ¿verdad? Se lanzó, pues durante este tiempo funcionó bien, ¿verdad? Y ahora vamos a retomar ciertas cosas, ¿verdad? O por ejemplo, el diseño de cuando se hizo la idea de tener bebidas carbonatadas, ¿verdad? Y está el de Coca-Cola, ¿verdad? Es un diseño que hasta el momento ahora no se ha cambiado el sabor de la Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, son, eh, son, et- son fases, ¿verdad? Como tal que se van consolidando, ¿verdad? Y que en su momento, durante una línea de tiempo, nosotros podemos decir que con estos ejemplos podemos identificar bien cómo es que se han formulado. Obviamente también hay otras en las cuales son productos que vemos únicamente durante un cierto tiempo, ¿verdad? O sea, se tiene la idea como tal, se trabaja la etapa de perfil, la etapa de prefactibilidad, la factibilidad como tal, ¿verdad? Y el diseño y se desarrolla el proyecto, pero nos damos cuenta de que en la etapa de ciclo de proyectos volvemos otra vez al inicio, ¿verdad? Cuando dice el inversionista, ¿verdad? O la persona encargada, por ejemplo, de cierta industria, necesitamos otra idea para poder seguir manteniéndonos en el mercado, ¿verdad? En esa producción que hemos identificado bien que se necesita, por ejemplo, en el tema de desarrollo industrial, ¿verdad? Eh, Tal es el caso, por ejemplo, también del tema por ejemplo, de la ropa, ¿verdad? Ahí, como tal, nosotros siempre, bueno, no sé desde cuándo se ideó inicialmente el tema por ejemplo, el tema de los pantalones de lona, ¿verdad? Y cómo es que esto, por ejemplo, ha cambiado en cuanto al tema de los materiales que se utilizan, ¿verdad? Ahí se tiene una renovación en esto, pero también, por ejemplo, su diseño no ha cambiado, se ha, por ejemplo, consolidado con cierta tecnología, pero va dentro de un ciclo, ¿verdad? En el cual, por ejemplo, las empresas saben de que se tiene una necesidad de vestir, ¿verdad? Pero obviamente nosotros no vamos a comprar o no hemos comprado como tal pantalones de la forma en la que se producían, por ejemplo, en los 80, ¿verdad? Ahora nosotros ya contamos con telas más, tal vez no sofisticadas, pero que tienen un grado de tecnología que les permite a ellos pues, ahorrar ciertos costos, ¿verdad? Hay otros en los que nosotros ya los miramos de que son, no me recuerdo cómo se llama este tipo de ropa, ¿verdad? Pero son, por ejemplo, más elásticas, ¿verdad? Entonces puede ser lona, pero es un poco más elástica, entonces eh, eh, tiene ciertos beneficios para nosotros, etcétera, etcétera, con diferentes eh, diseños de ropa que podemos encontrar, ¿verdad? Entonces, esto es para que nosotros tengamos en cuenta el tema de la preinversión, ¿verdad? En cuanto a cómo es que se debe de formular un proyecto, tal es el caso para las industrias, ¿verdad? Eh, por ejemplo, y teniendo en cuenta el tema de la investigación y desarrollo, que es bien importante, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vemos que esta fase pues contribuye a continuar con los procesos de industrialización que se pueden tener en un país, ¿verdad? Eh, no solo no solo en el tema de industria, sino que también, por ejemplo, en toda la parte de actividad económica, ¿verdad? Si nosotros quitamos esta parte, este título de preinversión, pero nos vamos a los puntos importantes en esta fase, en tener una idea, consolidarla en un perfil, ver la prefactibilidad como tal, ¿verdad? La factibilidad del proyecto y el diseño, entonces nosotros ya podemos ir avanzando y tener un poco más de relación en cuanto a poder identificar más rápido ciertos procesos.
Es importante que nosotros veamos que la preinversión facilita un proceso de evaluación, ¿verdad? En el tema de decisión orientada a verificar la pertinencia, viabilidad y conveniencia del proyecto antes de asignarle recursos. Ojo, es bien importante. Entre otros, por lo menos tres aspectos deben ser verificables también en la etapa de preinversión, ¿verdad? Que el proyecto es una buena solución al problema planteado, ¿verdad? Eh, Eso es determinante. Que la alternativa seleccionada es la más conveniente y que no haya disposición a otra alternativa mejor. Eh, Aquí les di pues, un buen ejemplo, ¿verdad? El tema del iPhone, cuando salió, pues, no había otro teléfono mejor que el iPhone en ese momento, ¿verdad? Entonces, esa alternativa que se tenía, a las cuales las personas podían acceder, pues tenían lo mejor, ¿verdad? Lick, Sí, con respecto a lo que usted está, disculpe que lo interrumpa, sí, no tengo pena. con respecto a lo que usted menciona de lo del iPhone, eh, para mí es una empresa que realmente pues es innovadora y se mantiene actualizándose en el mercado, ¿verdad? Porque digamos que eh, desde que salió el iPhone 4, creo que fue el 3S, ya no me acuerdo, pero algo sí había sido. Pero digamos que iPhone siempre ha implementado ciertas herramientas que funcionan solo entre iPhone, ¿va? Digamos como, o sea, el FaceTime y todo eso que se usa, pero eso solo se puede entre iPhone a iPhone, ¿va? Ujú. Y la calidad que tienen en las redes sociales y todo. O sea, la verdad es que sí, y bueno, y el ecosistema que hace, ¿verdad? O sea, todo lo que ellos crean, el Apple Watch, como menciona Josué, Sí. los AirPods y todo eso, ¿verdad, licenciado? Ajá. Bien. Fíjese que lejos de no ser un poco, pues, surrealista, se les podría decir yo, pero la verdad es que tocar el tema de Apple como tal, en este tema de industria y del tema de formulación y evaluación de proyectos, nos da muy buenos ejemplos, ¿verdad? Porque es una empresa como tal que se encuentra en una industria tecnológica, ¿verdad? Obviamente ve las necesidades que tienen las personas, ¿verdad? Tratan a todo momento de venir y poder satisfacer esas necesidades, aunque también a veces crean tan buenos productos que a nosotros nos crean una necesidad como tal, ¿verdad? Y después estamos amarrados a muchas cosas, pero ustedes dan muy buenos ejemplos, ¿verdad? En que, por ejemplo, ya después no fue un teléfono nada más, ¿verdad? Sino que ya comenzó a complementarse toda la gama de productos que ellos tenían, ¿verdad? Y ya, pues, ustedes bien lo mencionaron ahorita, ¿verdad? Se tuvo la idea de, por ejemplo, entrelazar toda la información, ¿verdad? Y es a partir de esas ideas, ¿verdad? Y como tal, que le dan y desarrollan ellos, es de que nosotros hemos visto, pues, de que ahora cada 5 años o cada año, ¿verdad? En el tema de tecnología, esto, pues, va a tener una revolución mayor, ¿verdad? Y muchísimo más rápida, ¿verdad? Y eso, pues, ustedes lo han vivido, ¿verdad? Siéntase, la verdad es que siéntense muy dichosos de vivir esta etapa, porque dentro de la primera revolución industrial, la segunda y la tercera, el tiempo para que se diera ese salto, pues, llevó, pues, cierto tiempo, ¿verdad? Pero ahora con el tema de la cuarta revolución industrial en cuanto al tema de tecnología, nosotros ya estamos viendo cambios en esta materia de industria como tal, muchísimo más rápidos, ¿verdad? Entonces, las Lick, ideas, ¿sí? con lo que usted menciona, eso de la cuarta revolución no entraría la inteligencia artificial. Bien, yo a ustedes les mandé el libro de la cuarta revolución industrial, ¿verdad? No recuerdo, Lick, la verdad. Bien, yo creo que se Sí, los envié. licenciado, ya lo compartió. Sí, entonces, ahí en ese libro, pues imagínense, vean ustedes en qué año fue publicado y, y dense cuenta de las cosas que, si ustedes han tenido oportunidad, por ejemplo, de ver los otros capítulos, ahí habla bastante sobre el tema de la inteligencia artificial y da una introducción y ustedes lo leyeron en un capítulo, si no estoy mal,
el tema de blockchain, ¿verdad? El blockchain es como que el tema que para ellos era principal, ¿verdad? Y lo anunciaron en ese tiempo, creo que fue en el 2000, el tema del blockchain. Y había mucho cambio, había muchas expectativas y se habló mucho sobre el tema del desplazamiento que iba a ocasionar ese tipo de, de actividad o de idea como tal, ¿verdad? Porque ya se comienza a analizar en cuanto a las industrias tecnológicas qué cambios van a tener para que nosotros sigamos pues tomando estas ideas que ellos tienen, ¿verdad? Y aplicándolas, ¿verdad? Entonces, eh, si pueden, ahí sí, en su tiempo libre, tomar este libro otra vez digital, ¿verdad? Eh, Hagan ahí la, la recapitulación de los capítulos que se tienen, perdón, y se van a dar cuenta que son cosas que ya, que ellos fueron ideando, y las fueron ideando de esta forma, ¿verdad? Evaluando y formulando, ¿verdad? Teniendo el tema de la idea, el perfil de la prefactibilidad, factibilidad y diseño, ¿verdad? Y ahorita con el tema, creo que ustedes han seguido redes, ¿verdad? No sé qué, si siguen todas las redes o qué tipo de en qué tipo de plataformas están, ¿verdad? Pero se hablaba mucho en cuanto al tema de la distracción que se tiene con el tema de la guerra, ¿verdad? Eh, Ahí si nos vamos un poquito más arriba, ¿verdad? Fuera de los parámetros industriales que nosotros tenemos, ¿verdad? Para Estados Unidos es muy bueno el tema de la guerra, ¿verdad? En cuanto a la industria armamentista que ellos tienen, ¿verdad? Sigue trabajando esa industria, ¿verdad? Eh, Siguen produciendo, siguen inyectándole dinero, ¿verdad? Hay trabajo, hay demanda de mano de obra, se envían como tal toda esta parte de los productos bélicos que ellos tienen, ¿verdad? Pero también se tiene otra en el sentido, por ejemplo, de cambios políticos, ¿verdad? Acuérdense que el tema también de industria siempre está relacionado a cambios políticos, ¿verdad? Hay decisiones que se están tomando, por ejemplo, como tal, en el área de China, Rusia, ¿verdad? Vean el tema, por ejemplo, de Europa, ¿verdad? En cuanto a uno de los, eh, ahí sí que de los principales problemas tal vez que se podría decir, ¿verdad? No podemos a ciencia cierta decir que sean verídicos, ¿verdad? Pero uno de los principales problemas fue el tema de que Europa le estaba comprando gas a Rusia, más barato, el que les vende Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en el tema de costos, en el tema de producción, ellos dijeron, bueno, para nosotros es factible y es mejor, ¿verdad? Comprarle el gas, ¿verdad? A Rusia, ¿verdad? Y comenzaron a comprarlo, ¿verdad? Entonces ahí se hizo ciertas revoluciones, ¿verdad? Hay cosas que es bueno tomarlas en cuenta, escucharlas y todo, porque al final también nos vinieron a afectar a nosotros, ¿verdad? Nosotros no teníamos como tal relación con estas decisiones que se estaban tomando, pero dense cuenta, después se comenzaron a ver el tema del petróleo, ¿verdad? Fue más caro, hubieron ahí ciertos cambios, pero ahora hablan, ¿verdad? Sobre el tema de cambio de liderazgo político, ¿verdad? En cuanto al tema de Estados Unidos y el tema de que quieren cambiar ya el dólar, ¿verdad? Y muchas de las cosas en cuanto al tema del dólar, ¿verdad? Van relacionadas al uso del blockchain, ¿verdad? Al uso de tener eh, esa facilidad de manejar el dinero así. Y si se dan cuenta también, ¿quién maneja estas grandes plataformas de blockchain y de monedas? Es Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que habría mucho tema a discutir en cuanto a estas cosas, partiendo, por ejemplo, de lo que decimos, ¿verdad? Inclusive de empresas como Apple, ¿verdad? Cuánto ellos manejan, ¿verdad? En cuanto a inversiones, en cuanto a ingresos que tienen por los productos que venden, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Y lo más interesante y lo más bonito, creo yo, de esta carrera es ver cómo es que se juega todo eso, ¿verdad? Ver de un libro que Eli, se... ¿Sí? también agregando lo que usted menciona, no sé si ya lo ha escuchado, pero últimamente han habido bastantes tensiones entre China y Taiwán. Y eso sí también representa un problema, o sea, a gran escala, ¿verdad? Porque pues guerras y
y todo esto del avance tecnológico, creo que por eso es que Estados Unidos le ha quitado un poco de oferta de chips a China, ¿verdad? Porque China sí se está desarrollando a niveles impresionantes, ¿verdad? Sí, fíjese que se ha desarrollado, como lo hemos, eh, como lo hemos escuchado en las noticias, pues, desde hace ya bastantes años, ¿verdad? Pero creo que es un buen ejemplo también, tomando en cuenta nuestros puntos en la clase, cómo es que se fue desarrollando, cómo es que ellos fueron tomando ese desarrollo, ¿verdad? Eh, como tal, nosotros volteamos a ver o pudiéramos ir al internet e investigar sobre China en los 70, ¿verdad? No era eso, ¿verdad? Lo que hoy es, lo que es ahora, ¿verdad? Entonces, creo que hay muy buenas, tal vez prácticas, ¿verdad? Y tal vez muy buenos puntos de vista que ellos tomaron en cuenta para poder desarrollarse. Yo creería, y tal vez a este punto, en su momento, ¿verdad? Eh, que así es como tal vez nosotros debemos también tomar en cuenta estas ideas, ¿verdad? Eh, tomar en cuenta las ideas, tomar en cuenta qué es factible para nosotros, ¿verdad? Tomar en cuenta qué información manejamos, qué podemos desarrollar como tal, ¿verdad? Con qué puntos, cuáles son nuestros puntos fuertes y ver si es factible o no y llevar a cabo a- el diseño que tengamos, ¿verdad? En todo el tema de lo que podamos ver en cuanto al tema de desarrollo industrial, ¿verdad? A veces es difícil, ¿verdad? Pero creo que si no se lanzan, ¿verdad? No nos lanzamos, a veces vamos a estar como que también preguntándonos, ¿verdad? Aquí Marco hizo un comentario, se los voy a leer, ¿verdad? Me imagino que tal vez ya lo vieron, pero se estaba viendo un artículo que dice que Estados Unidos este año llegó al límite de acuerdo a la ley de préstamos a la Reserva Federal y que para poder pagar esta deuda debería dejar de invertir en desarrollo armamentístico durante 40 años. Imagínense, ¿verdad? Algo que nunca han dejado de hacer, ¿verdad? Algo que nunca han dejado de hacer. Para ellos el tema armamentístico, ¿verdad? Es ir a ver a dónde pueden ir a qué país pueden llegar y decir, bueno, aquí está mal, hay que hacer guerra, ¿verdad? Entonces, eh, como bien lo dice aquí, ¿verdad? Sí, sí van a ampliar el límite seguramente, sí, exactamente, y hay que tomar en cuenta el tema del blockchain, ¿verdad? El cambio de cómo se están manejando las monedas, ¿verdad? De cómo es que se están respaldando ahora los bancos, ¿verdad? Bueno, yo encontré, tal vez se lo va a compartir a Alan, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver más tarde. Es sobre un ejemplo, ¿verdad? Que a veces todo lo que nosotros podemos discutir, por ejemplo, en estos puntos, ¿verdad? De clase, ¿verdad? Sus comentarios, sus observaciones también, ¿verdad? O las ideas que se tienen, nunca en este espacio de estas clases debe ser descartada como tal, ¿verdad? Y por ejemplo, también es importante tomar en cuenta qué podría pasar, ¿verdad? Porque si algo nosotros no podemos asegurar es, es que va a pasar mañana, ¿verdad? No podemos estar seguros, podemos realizar muchos modelos, ¿verdad? Muchos modelos económicos, ¿verdad? Y sí, bueno, esto creemos que va a pasar, ¿verdad? De acuerdo a determinadas circunstancias, de acuerdo a determinados puntos, ¿verdad? De acuerdo a cierta información que se maneja, pero no estamos seguros si al 100% va a pasar, ¿verdad? Obviamente también podemos inducir ciertos puntos para que esto pase, ¿verdad? Pero eso creo que es lo más interesante en el tema de lo que nosotros aprendemos cada día en esta carrera, ¿verdad? Es que como tal, el hombre también se mueve por intereses económicos, ¿verdad? O sea, siempre está ese movimiento y ese interés económico que tenemos en la humanidad, pues siempre nos va a llevar a tomar cierto tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo creo que ustedes también son bastante dichosos en la edad en la que están,
para también poder visualizar todos los cambios que se están dando a nivel mundial, ¿verdad? A nivel, por ejemplo, que pueden ser analizados con la carrera, ¿verdad? Y que obviamente, como lo dijo Alejandro, ¿verdad? Son circunstancias que nos vienen a afectar de una o de otra manera, ¿verdad? En nuestras actividades, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la pandemia, ¿verdad? Eso es una de las cosas que creo que en, en nuestra vida tal vez hubiéramos pensado haberla vivido, ¿verdad? O vivirla como tal, ¿verdad? Sabes, hay ciertas cosas que uno las lee en libros y dice, bueno, esto no creo que vuelva a pasar, ¿verdad? Eh, Pasamos una pandemia, espero yo, la verdad, abro un paréntesis, ¿verdad? Que no todos de los que están presentes en esta clase hayan tenido, pues, eh, mayores, ¿qué les podría decir? Pérdidas, ¿verdad? En cuanto al tema de familiares y todo. Obviamente, yo les puedo compartir, ¿verdad? Que sí, en su momento sí tuve pérdidas de gente muy cercana a mi familia, a mi persona y todo. Entonces, son situaciones que sí cambian completamente, ¿verdad? Y le da un giro completamente diferente a cómo veo uno muchas cosas en adelante, ¿verdad? Que tal vez no se habían tomado en cuenta, ¿verdad? Pero que ahí sí que en su momento van a ser lecciones que yo espero y que también eh, deseo que sea así, que al yo vivirlas les pueda aportar lo mejor de esa situación, independientemente que haya sido una mala situación, ¿verdad? O una situación no muy buena, ¿verdad? La verdad es que siempre hay que, de todo tipo de situación, hay que sacar lo mejor para poder continuar, ¿verdad? Entonces, creo que también ahí en ese punto uno cambia también el tema de cómo ven muchas cosas, ¿verdad? Eh, Gracias ahí por los aportes que hicieron, la verdad les digo eh, que sí, es interesante cómo es que en el tema, por ejemplo, ya volviendo a la clase de proyectos, podemos ejemplificar, ¿verdad? Tal vez no todo, no, perdón, no, tal vez y traerlo a la situación de que vivimos en nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que en el tema de idea de preinversión, ¿verdad? Para hacer un poquito, de darle un poquito de importancia a las cosas que se tienen en nuestro país, ¿verdad? Una, una idea muy buena, ¿verdad? Para tenerla como producto fue el tema de la encaparina, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Porque ahora dicen, bueno, yo he escuchado que dicen que los pediatras de que no es muy buena para los niños, ¿verdad? Pero en el tema de idea, ¿verdad? Eh, y de desarrollo de proyecto, el tema de Incaparina fue en su momento muy bueno para mucha de la población que se encontraba, pues necesitaba cierto aporte nutritivo para poder crecer, ¿verdad? Ese sería uno, también en el tema de proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de infraestructura, tomar en cuenta, por ejemplo, los puentes con los cuales nosotros contamos en nuestro país, ¿verdad? Que son, pues, ahorita tal vez se ha rebasado la capacidad que tienen, ¿verdad? En cuanto a su funcionamiento, pero, por ejemplo, en su momento el tema del puente Incienso, ¿verdad? El puente que conecta con el Naranjo, el puente que conecta con el Belice, son proyectos de infraestructura, ¿verdad? Que han traído, cuando nosotros los analizamos en el tema del teórico, ¿verdad? Pues han traído bastantes beneficios a muchas actividades que se hacen en nuestro país, ¿verdad? También el tema de los puertos, ¿verdad? Eh, Puertos de carga, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, del puerto Santo Tomás y el puerto San José, Puerto Quetzal, ¿verdad? Son proyectos de inversión, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, proyectos de inversión de parte del gobierno, ¿verdad? Que han permitido que se desarrollen otro tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, ahí contamos, pues, a veces con el tema, estos temas ya más grandes, eh, por ejemplo, resumir la idea que se tenía para un proyecto de puerto,
pues me imagino que ahí han de ser mínimo unas 200 páginas, ¿verdad? Para poder plasmar la idea de lo que se tenía o que se buscaba en su momento con la inversión del puerto, ¿verdad? Eh, y como les comenté en los 3 puntos, ¿va? Eh, la parte de preinversión facilita un proceso de evaluación, ¿verdad? Y se toma en cuenta que el proyecto es una buena solución al problema planteado, ¿verdad? Que la alternativa seleccionada es la más conveniente y que no haya disposición a otra alternativa mejor. Que el proyecto demuestre estándares técnicos e indicadores de rentabilidad eficiente respecto a proyectos similares, ¿verdad? Aquí este es bien, bien importante y aquí creo que este se lo comparten tanto los proyectos de inversión como los proyectos sociales, ¿verdad? Porque siempre ustedes al momento de realizar proyectos, eh, el tema de, de información técnica y indicadores de rentabilidad, siempre tenemos que estar seguros de eso, ¿verdad? Porque eh, como tal, a la hora que se echa a andar el proyecto ya no hay marcha atrás, ¿verdad? O sea, pueden haber ciertos ajustes, pero en el tema de indicadores y estándares técnicos, ahí nosotros pues también tenemos ciertos tipos de historias, podríamos decirlo, ¿verdad? O de, o de información que nos ha llegado de proyectos que no han sido como tal de rentabilidad, ¿verdad? Tal vez ahorita para tener un ejemplo, ¿verdad? De esta parte de la preinversión, ¿verdad? Podemos decir el tema del liberamiento de la carretera que conduce por Chimaltenango, ¿verdad? Pues como tal, yo he pasado por ese lugar, ¿verdad? Pero uno se pregunta, bueno, o sea, realmente cómo se manejaron estos estándares técnicos o qué tipo de indicadores manejaron, ¿verdad? Para hacer tal vez tan altos, ¿verdad? O sea, y no tomar en cuenta el tipo de tierra que se tenía, ¿verdad? Ahí lleva, yo siento que otro tipo de revisión, ¿verdad? Como para poder determinar cuál fue el problema, ¿verdad? Y creo que eso tal vez nos hace falta también en nuestros proyectos, ¿verdad? Sí, Alan. Sí, fíjese que cabal sobre el punto que está tocando, yo me recuerdo que yo, bueno, tenía un compañero que estaba trabajando en una municipalidad en la parte de finanzas. Entonces me dio curiosidad preguntarle sobre los proyectos porque yo siempre he tenido esa inquietud que veo que en la formulación y evaluación de proyectos, bueno, casi no he visto que se mencione la parte, digamos, de auditorías, de calidad de- del producto que se va a entregar por parte Ajá, de la parte constructora. Y le decía ajá, yo, mira, ¿y cómo ven, por ejemplo, que lo que les entregan está bien, o sea, que cumple con estándares de ingeniería y todo eso? Y me decía que no, no hay, o sea, entonces prácticamente es ahí sí que por fe, ¿verdad? Que digamos, el puente o la carretera quedó bien hecha. exacto, sí. Ajá. Eh, sí, porque digamos, miren, en esa parte, por ejemplo, en lo que yo les comentaba, y pues aprovechando que nos detenemos en esa parte, ¿verdad? Eh, hay que tomar en cuenta el tema del perfil y prefactibilidad, ¿verdad? Entonces, ahí, para mí, esa es una de las más importantes, ¿verdad? Porque en el perfil, nosotros evaluamos las diferentes alternativas que podemos tener, ¿verdad? Como les dije, partiendo de información técnica, ¿verdad? Y descartando las que no son viables. Pero en la etapa de prefactibilidad se realiza una evaluación más profunda de las alternativas encontradas como tal, ¿verdad? Viables. Entonces, yo creo que en ese sentido también hay como usted bien lo mencionó, no hay, ¿verdad? Y eso genera una deficiencia en el tema de proyectos, ¿verdad? Para las municipalidades. Porque, ¿qué pasa, verdad? A veces puede pasar de que sea una deficiencia de información y a veces puede pasar de que también se tenga con propósito hecho pensado, diríamos, ¿verdad? En cuanto al tema de proyectos. Porque, eh, bueno, se arruinó la carretera, ¿verdad?
hay que recapear otra vez, entonces se aumenta este tipo de servicio dentro del presupuesto que se podría tener en la municipalidad, ¿verdad? Entonces comienzan a demandar y a justificar por tema de reparación, por tema de XXX, ¿verdad? Entonces, eso es bien, bien interesante porque al final a veces, igual dentro de los contratos, ¿verdad? Por eso es que se dio tanto, no sé si ustedes se recuerdan bien esta pugna cuando comenzaban a llamar volviendo al tema del liberamiento de Chimaltenango, ¿verdad? Cuando comenzaban a llamar al ministro, ¿verdad? Y comenzaban a llamar y comenzaron a cuestionar la información que entregó la constructora como tal, ¿verdad? Entonces, a veces en su momento, ¿verdad? Para mí y dentro de otras conversaciones que he tenido, es de que las empresas sí toman en cuenta esto, pero con tal de que se genere nuevas necesidades, ¿verdad? Omiten esto, ¿verdad? Entonces, es como volviendo al tema de Apple, ¿verdad? Eh, obviamente, por ejemplo, ustedes tenían un iPhone, ¿verdad? Pero ustedes compraron el iPhone, pero tenían que generar su ID de Apple, ¿verdad? Ustedes no podían venir y solo tener el Apple, ¿verdad? Si ustedes querían todo el servicio de Apple, tenían que tener un ID, ¿verdad? Y por ejemplo, un ID podía ser gratis, pero si ustedes querían optar a ciertas cosas eh, mejores, ¿verdad? Necesitaban pagar, ¿verdad? Y prácticamente creo que este es el juego que se da en muchos casos en el tema de proyectos, ¿verdad? Cuando no se tiene, como bien lo dijo, bien lo mencionaba Alan, genera una eficiencia, ¿verdad? Y ahí puede que hayan otras personas que se aprovechen para generar este tipo de soluciones. Y también aprovechando el tema de lo mencionado, es de que cuando se tienen este tipo de ideas, también continuar con qué se le puede generar o qué pautas son las que se dan para que nosotros podamos, ahí sí que seguir subsistiendo de lo que ellos, de los productos que ellos nos dan, ¿verdad? Entonces, fíjese que como tal, Alan, no hay una forma que se diga, pero para mí, en cuanto al tema de lo de las municipalidades, la unidad de proyectos, ¿verdad? Que sí, cada municipalidad la tiene, eh, debe es- especializarse y tomar en cuenta ese tipo de situaciones, ¿verdad? Hay veces, yo he leído POTS, ¿verdad? De algunas municipalidades y a veces sí lo tienen y a veces uno no se explica por qué no lo toman en cuenta, ¿verdad? O por qué no está plasmado en esas situaciones, ¿verdad? Y a veces creería yo que son más temas Sí, políticos, correcto. ¿verdad? Más todo lo que usted mencionó, ¿verdad? En la mayoría de casos, a ese Ajá, caso. más temas políticos, ¿verdad? Porque hay, bueno, así como se tienen en algunas municipalidades que sí lo hacen, hay otras que no lo hacen, ¿verdad? Entonces, Licenciado, yo conozco de un caso en San Juan Zacatepeques y lo que pasa es de que en esos casos para poder usted, digamos, bueno, hay proyectos que se le dan a los ciudadanos, ¿verdad? O sea, lo que pasa es de que lo que requiere es inversión. Si usted tiene los medios para invertir, tiene una constructora, aunque no pertenezca a la municipalidad, pero tiene buenos contactos, sí le dan los proyectos. Y sí tiene razón el licenciado Alan, que ahí no hay control de calidad ni nada. O sea, eso lo puede hacer cualquier persona con recursos, pues, y ahí se van mitad, mitad o el porcentaje que se le pida, ¿verdad? ujú. Así es como funciona en la municipalidad, al menos de esa que yo conozco, ¿verdad? Sí, sí, es que bien lo mencionan ustedes, ¿verdad? Y depende, por ejemplo, porque si algo se han dado cuenta, bueno, si ustedes han visto en el tema de municipalidades, algo que es bien interesante en cuanto a proyectos, es de que, y hubo un presidente que les renovó el plazo, es en cuanto al tema de las plantas de tratamiento que a, a la actualidad ya todas las municipalidades lo tendrían que tener, ¿verdad? Y el Ministerio de Ambiente tiene que supervisar ese tipo
de proyectos que se hacen, pero con ese plazo que se les dio a las municipalidades, ellos siguen contaminando, pero como tal no hay, ¿verdad? No hay información que manejen, ¿verdad? Como tal, ellas, creo que las municipalidades en su momento han como que descartado ese tipo de proyectos porque les demanda mucho dinero. Otra es que tienen que tener a gente muy especializada para poder manejar las plantas de tratamiento, ¿verdad? Pero al día de hoy todavía se sigue contaminando los ríos, ¿verdad? Y creería yo que esa es una parte bien importante y fundamental en cuanto a la reducción del impacto ambiental que nosotros generamos en todo nuestro país, ¿verdad? Entonces, bien, como lo menciona Alejandro, ¿verdad? Hay proyectos en los cuales sí se puede y hay otros proyectos en los que, por ejemplo, sí está determinado quién le va a dar seguimiento y quién va a verificar la calidad, pero ahí sí que todo lo que está en ley se puede justificar, ¿verdad? Entonces, hay procesos de procesos, ¿verdad? Bueno, teniendo en cuenta el tema de la inversión, seguimos con el punto de la inversión, ¿verdad? En el tema de la inversión, pues nosotros es importante que tengamos en cuenta que para realizar esta etapa, nosotros necesitamos una elaboración del cronograma de inversiones, ¿verdad? Un programa de trabajo, la ejecución del financiamiento, ¿verdad? Las necesidades adicionales que surjan durante la implementación de un proyecto, ¿verdad? Y a veces esas son, pues, las, tal vez las más complicadas en cuanto a cómo identificarlas, ¿verdad? Si no se ha tenido como tal un seguimiento de un proyecto o proyectos anteriores similares. Entonces, en cuanto a la etapa de inversión, ahí sí que depende del tipo de proyecto y depende de la magnitud del proyecto que se tenga, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a tomar en cuenta qué se va a realizar, durante cuánto tiempo y cómo es que se va a hacer el cronograma de inversiones que se va a tener, ¿verdad? De inversión pasamos a operaciones, ¿verdad? La operación del proyecto, que es una de las partes a veces más importantes en cuanto a, a toda la base que se realizó anteriormente, ¿verdad? En las fases anteriores. Aquí ya en la parte de operación, pues nosotros ya tenemos pues, proyectos andando, ¿verdad? Proyectos en los cuales nosotros, bueno, se está produciendo, se está realizando. Y la parte de operación también genera información que se tiene que ir tomando en cuenta eh, desde que se genera, ¿verdad? Y poderla clasificar bien. En la operación hay 3 puntos, bueno, yo les tengo acá 3 puntos importantes, ¿verdad? Uno sería la estimación de la puesta en marcha de la operación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros anteriormente vimos la etapa de inversión y preinversión, ¿verdad? Y en el tema de la fase de preinversión del proyecto, cómo es que se dividen sus fases. Pero, digamos, en la parte de operación, al nosotros decir, bueno, con esta fecha vamos a iniciar, ahí es cuando nosotros comenzamos a tener, dependiendo del proyecto, ¿verdad? Ya sea los ingresos que se van a tener como tal, ¿verdad? O, por ejemplo, eh, la entrega, por ejemplo, en el caso de proyectos sociales, la entrega de los insumos o productos que se vayan a dar para la determinada comunidad, ¿verdad? ¿Y por qué esto es bien importante? Digamos, en el caso de un proyecto de inversión privada, ¿verdad? Es en el caso de que nosotros, dependiendo en qué momento se vaya a lanzar, vamos a tener pues más interés por parte de los consumidores, ¿verdad? Por eso es bien importante la fecha en el tema de productos privados, ¿verdad? Eh, como bien lo sabemos ahí, pues ese es un análisis ya por parte, inclusive podemos decir de parte de análisis de mercado en el que podemos identificar, bueno, si nosotros lanzamos este producto, vamos a tener pues una mejor aceptación, pues
se toman diferentes pautas, ¿verdad? Una mejor aceptación, la gente va a tener más dinero. eh, Tenemos también, por ejemplo, un segmento de población que está más interesada en el producto, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante en cuanto a la fecha de puesta en marcha, ¿verdad? Eh, en cuanto, por ejemplo, a proyectos sociales, ¿verdad? La estimación de la puesta en marcha también es bien importante porque dependiendo del tipo de proyecto que se esté realizando, ¿verdad? Eh, en el, puede ser importante, por ejemplo, en el caso de las vacunas, ¿verdad? Eh, si la operación no empieza durante cierta brecha de meses, ¿verdad? Las vacunas ya no van a ser pues, aprovechadas al 100% para la población, ¿verdad? O por ejemplo, tomando en cuenta los, los cambios climáticos que se puedan tener también, ¿verdad? En determinadas zonas, inclusive la migración que se pueda realizar, ¿verdad? O sea, nosotros podemos hacer un proyecto social en el que enfocamos cierta comunidad, ¿verdad? Pero si nosotros no realizamos la operación del proyecto en una brecha de meses específica, nosotros no vamos a encontrar al 100% de la población que va a estar ubicada en, como objetivo de proyecto. Entonces, ¿por qué les menciono eso? Porque también nosotros es importante que a la hora que conocemos el proyecto, por ejemplo, nos damos cuenta, en el caso, por ejemplo, de la industria azucarera, ¿verdad? Cuando es el tiempo de zafra, ellos reciben a mucha más gente en el tema de trabajo, ¿verdad? Que, que, que se mueve, ¿verdad? O que aprovecha ese tiempo para generar ingresos extra, ¿verdad? Entonces, se pueden mover de su lugar de origen en cuanto al tema de vivienda, ¿verdad? Y trasladarse a otro lugar, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a buscarlos a su, a su comunidad, o sea, esa gente se desplazó, emigró, ¿verdad? Tomando en cuenta sus necesidades económicas. Entonces, eso es una parte de por qué la fecha es importante, ¿verdad? Y por qué la estimación que nosotros tenemos que, en cuanto a la fecha, también lleva implícitas ciertas pautas, ¿verdad? En cuanto a los costos previos para el inicio de las operaciones, ¿verdad? A veces es necesario tomar en cuenta ciertas pruebas previas, ¿verdad? Entonces, antes de la operación, contemplar los costos para pruebas previas que se pueden tener del producto o del objetivo de proyecto que tengamos, ¿verdad? La ejecución y validación de las estimaciones hechas en la etapa de preinversión, ¿verdad? Aquí pues hice una pequeña introducción en cuanto a la ejecución y validación de las estimaciones para que nosotros en el momento de operación no nos quedemos en recurso, ¿verdad? Este es el caso, ¿verdad? Eh, Porque, digamos, en la parte de preinversión nosotros contemplamos esa información, ¿verdad? Tenemos información que nos va a respaldar de que en la línea de tiempo que nosotros tengamos para nuestro proyecto, ¿verdad? Vamos a saber cuánto vamos a gastar en el primer año, ¿verdad? Eh, Cuánto vamos a recibir en el segundo año, cuánto tenemos que volver a invertir en el tercer año, cuánto recibimos en el tercer año de ingreso. Entonces, esa validación de las estimaciones, ¿verdad? Nos va a permitir, ¿verdad? Tener una operación eh, pues de acuerdo a las necesidades, a como nosotros lo planteamos, ¿verdad? Una operación sin contratiempos. Hay una parte que es muy importante para decidir en cuanto al entorno económico de los proyectos, ¿verdad? Y es el escenario en el que se desarrolla un proyecto como tal, ¿verdad? Y pero acá es una observación en cuanto a este escenario que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? En cuanto a las decisiones de inversión, ¿verdad? Porque, como bien lo mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Es necesario, por ejemplo, ver en qué escenarios nosotros nos estamos moviendo como futuros proyectistas de inversiones o futuros inversionistas en proyectos, ¿verdad? Y, por ejemplo, el escenario se puede tomar desde el punto de vista, por ejemplo, en el caso de El Salvador, ¿verdad? El escenario que ellos tienen ahorita, ¿verdad? Es en el de que se está reduciendo
las tasas de violencia que ellos tenían, ¿verdad? Se está tomando en cuenta otro tipo de, de trabajo para poder reducir este tipo de escenarios, ¿verdad? En el cual se tenía, por ejemplo, extorsión, violencia, robos, o sea, a tasas muy altas, ¿verdad? Entonces, ese escenario, ¿verdad? Eh, no le permitía en el entorno económico que ellos querían mejorar, ¿verdad? Tener buenas decisiones por parte de inversionistas para poder venir y escalar nuevos puntos, ¿verdad? Entonces, esa es una parte muy importante en el escenario, ¿verdad? Por ejemplo, en el escenario eh, que yo les mencioné sobre el tema del desarrollo industrial que se está llevando a cabo, ¿verdad? Eh, con iniciativas que se tienen en la parte de San Marcos, ¿verdad? Aquí pues nosotros vamos a decir, bueno, se tomó en cuenta cierto entorno económico que se podía aprovechar, ¿verdad? Y se hicieron las decisiones de inversión, ¿verdad? Por parte de las empresas para esa área en específico, que va a traer también otras inversiones como tal, ¿verdad? Entonces el escenario cambia completamente. En cuanto a otro punto importante, ¿verdad? Nos da una primera aproximación sobre la pertinencia a avanzar en el desarrollo de un proyecto, ¿verdad? El entorno económico y social, ¿verdad? Y las decisiones que pueda tener el inversor nos da una aproximación sobre la pertinencia, ¿verdad? A avanzar en el desarrollo de un proyecto. Cuando nosotros vemos que se dan estas pautas de una buena forma, ¿verdad? El entorno económico y social está pues, bastante estable, ¿verdad? Las decisiones de los inversionistas, ¿verdad? Van a- sobre la línea de poder avanzar en el desarrollo de más proyectos o de un proyecto como tal, ¿verdad? Entonces, esos son dos puntos bien importantes en cuanto a, a los que vamos a encontrar también en la fase de operación, ¿verdad? Dentro de las etapas de la formulación y evaluación de proyectos, hay unas que, bueno, yo te las mencioné un poquito antes, ¿verdad? Pero que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que son 5, ¿verdad? Que es el estudio de mercado, el estudio técnico, ¿verdad? El estudio administrativo, el estudio legal y el estudio económico y financiero, ¿verdad? Son cinco etapas, ¿verdad? Que se van a tener después, perdón, que se van a tener dentro de la formulación y evaluación de proyectos, ¿verdad? Entonces, en cuanto al tema de estudio de mercado, ¿verdad? Se denomina la primera parte de la investigación formal de estudio. Consta de la determinación y cualificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a tener, pues, análisis de la demanda, ¿verdad? Eh, como bien nos daba el ejemplo Alan, ¿verdad? Para el tema de las municipalidades, ¿verdad? ¿Quiénes demandan, verdad? ¿Quiénes demandan en ese sentido? Pues los vecinos, ¿verdad? Análisis de la demanda de los vecinos. Análisis de la oferta también, ¿verdad? En este estudio de mercado, ¿verdad? Eh, no se tiene mercado municipal, ¿verdad? Pero se tiene en el vecino municipio, se tiene otro tipo de mercado. Entonces ahí hay una oferta y ellos solo tienen, pues, como tal, un mercado, ¿verdad? Análisis de precios, ¿verdad? Eso es bien importante. Si nos vamos a los ejemplos que hemos venido manejando, ¿verdad? Eh, el estudio de mercado me imagino que se hizo en su momento para Apple, ¿verdad? De qué personas pudieran obtener o pudieran adquirir el iPhone, ¿verdad? Ha de haber llevado a cabo pues un análisis de precios bastante profundo, ¿verdad? Porque como tal en ese momento solo se sacó una versión, ¿verdad? Tomando en cuenta el precio y el producto que se tenía, ¿verdad? Pero ahora nosotros contamos ya, pues, ya después de cierta cantidad de años, ya se hace un análisis de precios, ¿verdad? De acuerdo al estudio de mercado que ellos han realizado, se tiene un análisis de precios y ya nos entregan, pues, ciertas gamas, ¿verdad? Ya, pero en los teléfonos inteligentes ya tenemos, pues, una gama que es un poco baja, ¿verdad? Una gama media y una gama alta, ¿verdad? Y ahí nosotros encontramos diferentes precios a los cuales nosotros podemos decir, bueno,
de acuerdo a mis ingresos, puedo atender este precio, ¿verdad? Con este teléfono, ¿verdad? Y así sucesivamente durante estas tres tipos de, de situaciones que se pueden dar, ¿verdad? En cuanto a gama baja, gama media y gama alta, ¿verdad? Estudio de la comercialización, ¿verdad? Volvemos al tema del iPhone, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, estudio de la comercialización. Cuando se empezó el iPhone solo estaba en Estados Unidos, ¿verdad? Y había que tomar en cuenta también en cuanto a la comercialización, cuáles eran las empresas que les podían brindar a ellos el soporte en cuanto al uso de datos también, ¿verdad? Acuérdense que eso también ha ido cambiando, ¿verdad? Eh, ¿Cómo vamos a nosotros a lanzar un producto? Cuando, por ejemplo, no se ha hecho el estudio de la comercialización, ¿verdad? Tal vez se hizo el análisis de oferta, el análisis de demanda, el análisis de precios, pero no se hizo un buen estudio de comercialización, ¿verdad? Entonces, tal vez es el mejor producto, ¿verdad? Eh, Tome en cuenta la demanda que se tiene. Obviamente, la oferta que da el producto como tal es muy buena, ¿verdad? Y el precio también es muy accesible, pero si no se hace un buen estudio de comercialización, ahora nosotros nos damos cuenta de que hay productos que han fracasado hay proyectos que han fracasado por ese punto, ¿verdad? En el cual no se ha hecho un buen estudio de comercialización, entonces no se tiene una buena aceptación del producto, ¿verdad? Entonces, eh, como tal, ¿verdad? Eh, Se descontinúa, ya no se sigue produciendo, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta, pues, ciertos, hay que tomar en cuenta, pues, ciertas aspectos, ¿verdad? En cuanto a decir, bueno, conclusiones del estudio de mercado, ¿verdad? Aspectos positivos y negativos tenemos, pues como les mencioné, ¿verdad? Un buen desarrollo, un análisis de demanda y un análisis de oferta, pues nos da información en cuanto a qué precio podemos manejar, ¿verdad? Eh, Aspectos negativos, ¿verdad? Es que si no se toman en cuenta o no se realizan a conciencia estos cuatro puntos, ¿verdad? Eh, Vamos a tener, pues, a incurrir en ciertos costos que no se tenían contemplados, ¿verdad? En cuanto a riesgos del estudio de mercado, ¿verdad? Es de que si no se realiza de una buena manera o no se tiene, por ejemplo, eh, bien estructurado el mercado a cual nosotros queremos incursionar con nuestro proyecto o desarrollar nuestro proyecto, vamos a tener pues el riesgo de fracasar como tal en ese proyecto, ¿verdad? Y la última sería, por ejemplo, en cuanto al estudio de mercado, siempre tener en cuenta la magnitud del mercado potencial, ¿verdad? ¿Cuál es el mercado al cual nosotros queremos llegar, ¿verdad? Ciertas industrias están tomando en cuenta, por ejemplo, siempre la magnitud del mercado en el cual ellas operan, ¿verdad? Y eso, pues, lo vemos en todo, ¿verdad? En todos los casos de proyectos vamos a ver eso, ¿verdad? Hacia, hacia qué mercado potencial se puede introducir, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, tomando un paréntesis, ¿verdad? Haciendo un paréntesis y teniendo un ejemplo de esto, es por ejemplo, y me llama mucho la atención el estudio de mercado que se hizo para lanzar la película de Mario Bros, ¿verdad? O sea, imagínense ese proyecto de la película, ¿verdad? Pero que no se haya realizado bien ese estudio de mercado, creo que no estaríamos contando la historia de cómo es que este tipo de bien, ¿verdad? Como tal, porque en sí es un bien que nosotros podemos comprar en el caso de la película, ¿verdad? Y, y poderlo disfrutar, ¿verdad? O sea, nos hubiera sido pues, no llenó mis expectativas, no, la verdad no lo volvería a hacer, entonces pueden tener aspectos negativos y positivos de este estudio de mercado, ¿verdad? Y tomando en cuenta, por ejemplo, el tema de la película, ¿verdad? Me imagino yo que en el tema de estudio de mercado, la verdad que sí le atendieron bastante en cuanto al análisis de demanda, ¿verdad? Análisis de oferta, análisis de precios y el estudio de comercialización, ¿verdad? Eso es bien interesante y lo podemos tomar como ejemplo en este caso, ¿verdad? Que sería, pues, tal vez
para tenerlo en consideración como más reciente, ¿verdad? En cuanto al tema de estudio técnico, ¿verdad? Acá pues, se presenta la determinación del tamaño óptimo de la planta, la determinación de la localización, la ingeniería del proyecto y el análisis organizativo y administrativo legal, ¿verdad? Acerca del estudio técnico, es importante la determinación de la localización óptima del proyecto. Es necesario tomar en cuenta no solo factores cuantitativos, ¿verdad? Como los costos de transporte, de materia prima y del producto terminado, sino también los factores cualitativos, tales como apoyos locales, ¿verdad? El clima, la actitud de las comunidades y otros, ¿verdad? Pues aquí con este, en el caso del estudio técnico, tenemos bastantes ejemplos, ¿verdad? Eh, entonces, tres puntos bien importantes, ¿verdad? En cuanto a la ingeniería del proyecto en el estudio técnico. Tamaño del proyecto, localización y selección de la tecnología de procesos también, ¿verdad? En todo el caso, ¿verdad? Y en cuanto al estudio técnico, pues hay ejemplos que podría darles, por ejemplo, en el tema de este último, ¿verdad? En cuanto al tema de la actitud que se pueda tener una comunidad. Acuérdense que, por ejemplo, el estudio técnico o podríamos considerar el estudio técnico que tienen que hacer, por ejemplo, las industrias que extraen, ¿verdad? Las industrias mineras que extraen cierto tipo de material. No va a mencionar uno como tal, ¿verdad? Pero podríamos mencionar para no ser específicos, ¿verdad? Pero nosotros dentro del ejemplo podemos ver que el estudio técnico, ¿verdad? Si no tomo en cuenta la actitud que podría tomar cierta comunidad, comienza a afectar como tal el desarrollo y la operación del proyecto, ¿verdad? Entonces, esa sería pues un buen ejemplo en ese sentido, ¿verdad? En el tema de la localización, ¿verdad? Es también bien importante el estudio técnico que se realice porque acá va implícito el tema de los costos, ¿verdad? Y como lo mencionábamos antes, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, de estar más cerca de un puerto, ¿verdad? Tener la accesibilidad de cierto puerto. Nosotros tal vez es una ventaja muy buena que tenemos en este país, ¿verdad? Que tenemos puertos tanto en el Océano Atlántico como en el Océano Pacífico, ¿verdad? Entonces, eso ya permite contar con la decisión de las personas que estén en el proyecto, decir, bueno, vamos a mandar nuestros productos por cierto puerto, ¿verdad? Entonces, esa es pues una ventaja que nos ayuda a nosotros en nuestro país, ¿verdad? Eh, el tema de los costos de transporte, ¿verdad? Es como, por ejemplo, que ustedes tengan el objetivo de realizar un proyecto, pues, en el occidente, digamos, en Shela, ¿verdad? Pero que su mercado objetivo como tal, antes en el estudio anterior, ¿verdad? En el tema de estudio de mercado, les haya dicho que, por ejemplo, el mayor potencial ustedes lo tienen acá en la capital, ¿verdad? Entonces habría que tomar esa decisión de acuerdo al estudio técnico de realizar, por ejemplo, cierto traslado. Entonces, esos son los puntos que nosotros podemos generalmente encontrar en un estudio técnico, ¿verdad? También hay que considerar que en el estudio técnico es importante tomar en cuenta el tamaño del proyecto, ¿verdad? La capacidad de producción de variables determinantes del tamaño, ¿verdad? El mercado, la disponibilidad de insumos, ¿verdad? La localización y el financiamiento, ¿verdad? Y en este estudio técnico, pues nosotros vamos viendo ya otros conceptos que fuimos desarrollando, por ejemplo, en el tema de mercado, que nosotros sabemos que es bien importante para cualquier industria. En el tema, por ejemplo, de la disponibilidad de insumos, ¿verdad? Fundamental para el desarrollo de industria y el tema de localización, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tomar en cuenta en el tema de la localización, si nosotros con nuestro proyecto vamos a vender todo nuestro producto internamente o si se va a ir, por ejemplo, para el tema de exportación, ¿verdad? O en su momento como tal, ¿verdad? Si nos vamos a importar, ¿verdad? En el tema de financiamiento, ¿verdad? Ese es otro punto bastante fuerte en el tema del estudio técnico porque nosotros, acuérdense que nosotros tenemos que ver que cualquier financiamiento siempre lleva implícito una tasa, ¿verdad? Y una tasa a veces
no se tienen, por ejemplo, muchas opciones de buen financiamiento, ¿verdad? Entonces ahí eso puede también dificultar el tema de la operación del proyecto como tal, ¿verdad? La localización, pues yo creo que ustedes están bien ya familiarizados con el tema de la localización porque sabemos de que, digamos, es una macro o micro localización, ¿verdad? Eso influye, ¿verdad? Eh, Dentro del estudio técnico también es importante que nosotros consideremos el tema de la selección de la tecnología de procesos, ¿verdad? ¿Con qué tecnología vamos a trabajar en nuestro proyecto, ¿verdad? Si se va a manejar otro tipo de tecnología más a una mayor escala, ¿verdad? ¿A quién va a proporcionar ese tipo de tecnología, ¿verdad? Pero sí es importante tomar en cuenta esto, ¿verdad? Que la tecnología ahora está implícita siempre en el tema de estudio técnico. En el estudio administrativo, pues ese es eh, creo que en ese caso nosotros no habría mayor dificultad, ¿verdad? En el estudio administrativo siempre tenemos que tomar en cuenta objetivos, ¿verdad? Las estrategias que planteemos, ¿verdad? Para llegar a esos objetivos. La estructura organizacional que nosotros vamos a tener en nuestro proyecto como tal, ¿verdad? Para poder tener en cuenta, por ejemplo, la división del trabajo, ¿verdad? La departamentalización, establecer jerarquías y integrar una coordinación, ¿verdad? Y esto porque es importante en cuanto al estudio administrativo, porque con eso nosotros vamos a tener en cuenta, vamos a tomar en cuenta si vamos a llegar a nuestros objetivos planteados, ¿verdad? En el estudio legal, pues aquí no es algo que sea que no conozcamos, ¿verdad? Porque en el estudio legal nosotros tenemos que tener en cuenta la envergadura de la empresa, los aspectos tributarios en los cuales vamos a incluir con nuestro proyecto, ¿verdad? Acuérdense que en cuanto al tema de desarrollo industrial, hay ciertas empresas que pueden ser beneficiadas con ciertos incentivos, ¿verdad? En cuanto a aspectos tributarios. En el tema por ejemplo, jurídico, ¿verdad? Si es una persona natural la que va a estar en nuestro proyecto, ¿verdad? Una persona natural me refiero a, por ejemplo, a, al representante, ¿verdad? Al tipo de proyecto al cual nosotros vamos a incurrir, ¿verdad? Porque hay proyectos que, no sé si ustedes en sus lecturas han visto, por ejemplo, está un representante, ¿verdad? También, por ejemplo, persona jurídica, vamos a tener, por ejemplo, si es, en este caso, eh, por varios inversionistas, ¿verdad? ¿Cómo va a estar distribuido el tema del proyecto, ¿verdad? El tema como tal de toda la desarrollo de la empresa como tal, ¿verdad? Entonces vamos a tener ese juego, ¿verdad? Identificar bien. Y eso nosotros también lo vamos a ver, por ejemplo, en el tema de cómo es que se deben registrar ciertas empresas de acuerdo a las industrias a las que pertenecen, ¿verdad? Entonces ahí esos son pasos que nosotros debemos en su momento investigar de acuerdo al proyecto que estemos manejando. El último como tal, ¿verdad? Les voy a dejar sería el tema del impacto ambiental, ¿verdad? En cuanto al tema de impacto ambiental, es bien importante que nosotros, de acuerdo al proyecto que manejamos, ¿verdad? Eh, Consideremos, como les mencioné anteriormente, a qué leyes nos tenemos que empapar, ¿verdad? Para no caer, por ejemplo, en- en problemas que puedan alterar la operación del proyecto, ¿verdad? Entonces, aquí sería de que, digamos, nosotros no caigamos en situaciones en las cuales la ley, por ejemplo, eh, no nos ampara o, por ejemplo, están reguladas por ley también, ¿verdad? Eh, en este, pues, documento técnico siempre va como punto principal el tema de valorar los impactos ambientales, ¿verdad? De ahí sí que de un proyecto o actividad como tal, ¿verdad? Pero siempre es importante que lo consideremos, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de un impacto ambiental y ciertas normas que nosotros tenemos que considerar es el de normas ISO 14000, ¿verdad? ¿Y qué es
normas ISO 14000, ¿verdad? Son procedimientos asociados a dar a los consumidores una mejora ambiental continua de los productos o servicios que proporcionará la inversión, asociada a los menores costos futuros de una eventual reparación de daños causados sobre el medio ambiente. Eso es el tema de las normas ISO 14000, ¿verdad? Y como bien lo menciona acá, ¿verdad? El tema de dar a los consumidores una mejora ambiental. Entonces, hay, pues, ejemplos, podríamos decir, ¿verdad? En el tema de, por ejemplo, de ya no utilizar bolsas, ¿verdad? La bolsa plástica. Nosotros ahora encontramos productos que son más amigables con el medio ambiente, ¿verdad? Y eh, los productos en donde vienen empacados son reciclables, ¿verdad? O tienen cierto tipo de tratamiento que reduce el impacto ambiental. Entonces, esas son, por ejemplo, pautas que nosotros tenemos que ver dentro de nuestros proyectos y que se ven en proyectos, por ejemplo, de desarrollo industrial en cuanto a la reducción del impacto ambiental, ¿verdad? Eh, ¿Qué les puedo decir yo? En cuanto, por ejemplo, yo tengo una noción, ¿verdad? De cómo es que se realiza la producción de aguacate y cómo se puede aprovechar industrialmente y de acuerdo, por ejemplo, al tema de investigación y desarrollo, aprovechar, por ejemplo, todos los residuos que se tengan, ¿verdad? Entonces, esas son, por ejemplo, pautas que se ven en el tema de impacto ambiental, ¿verdad? Y que pueden ser utilizadas para beneficio de la empresa, ¿verdad? O para en beneficio del proyecto como tal. Entonces, joven, nos vamos a quedar ahí. Fíjense que yo les quería dar un poquito de tiempo, pero también aproveché para avanzar con las diapositivas para que leyeran el capítulo 4, ¿verdad? Del libro perdón, del libro de evaluación de proyectos sociales, ¿verdad? Entonces, la verdad que es una lectura bastante corta. Me imagino que si aprovechan y todo, podrían sacarla ahorita en la noche, ¿verdad? Y presentar bueno, no presentar resumen, yo creo que en no, perdón, no lo tengo. No, todavía no se los subí, pero sí, presentaron un resumen, ¿verdad? Específicamente para este tipo de, de tema, ¿verdad? En cuanto al concepto y especificidad, ¿verdad? Ahí sí que tal vez sería que ustedes manden un resumen eh, corto con, con los aportes que da, por ejemplo, el tema el concepto de evaluación y el concepto de especificidad, ¿verdad? A qué se relacionan y qué pauta nos da en cuanto al tema de proyectos sociales, ¿verdad? Se los voy a escribir y se los voy a subir al Classroom, ¿verdad? Para que, si no es hoy, ¿verdad? Por la hora, o por si tienen que hacer otras actividades, pueden leerlo, por ejemplo, el fin de semana y entregarlo el día lunes, ¿verdad? Entonces, eso sería, yo les voy a especificar ahí en su momento ahorita, en estos días, cuál va a ser la actividad, pero sí necesito que ustedes lean el capítulo 4, ¿verdad? Eso sería, jóvenes, y creo que con eso estaríamos ahorita para, para la clase, ¿verdad? Vamos a continuar el día lunes y siempre les pido que estén atentos a la información que les coloquemos en el Classroom, ¿verdad? Para ir tocando los puntos que son de esta unidad, ¿verdad? Eh, Les agradezco a ustedes ahí por sus aportes y por la atención en la clase, ¿verdad? No sé si el licenciado Alan ya les pasó la lista ahí que él necesita pasarles de asistencia. Sí, licenciado, la acabo de colocar ahí para que la puedan llenar, porfa. Gracias. Ah, va, sí. Y este ya es un control, por favor, que el licenciado, se le requiere al licenciado, ¿verdad? Por sus actividades y pues él va ahí sí que a solicitarles de su buena voluntad para poder llenar la lista de asistencia, ¿verdad? Entonces, eso sería, jóvenes. Les agradezco a todos ahí por su atención, ¿verdad? Que tengan una buena noche y que tengan un buen provecho, ¿verdad?
Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Lick. Feliz noche. Igualmente.